1948 al año 1956. En esos 8 años, 2 años va a gobernar como militar, es decir, va a ser un golpe de Estado, y 2 años va a gobernar como militar, porque él derrocó al expresidente José Luis Bustamante Rivero. Después de ello, jóvenes, los 6 años restantes lo gobernó postulando a la presidencia y ganando las elecciones de manera muy, muy peculiar, por no decir de repente hasta incluso fraudulento, ¿no? Ganó las elecciones y gobernó 6 años más. Por eso es que se suman los 6 y los 2 años y da como resultado el ochenio, el gobierno de Odría, ¿sí? Así es, Piero dice, si gobierno 8 años, sí, claro, es por esa razón. Ajá. Ya, en ese momento, jóvenes, en el mundo estábamos en un contexto llamado Guerra Fría, ¿ya? En ese momento ya había acabado la Segunda Guerra Mundial hace algunos años y estábamos en Guerra Fría, ¿no? Y el gobierno de Odría va a favorecer bastante a uno de los 2 bloques económicos que dirigía el mundo, ¿no? ¿Se acuerdan que habían 2 bloques, el capitalismo versus el socialismo? ¿Se acuerdan, jovencitos? Entonces, el Perú pues siempre va a estar inclinado para favorecer al capitalismo, ¿no? El general Odría va a favorecer bastante al capitalismo. Definición del gobierno de Odría, ¿no? El ochenio de Odría fue una dictadura militar vinculada a los intereses de la oligarquía agroexportadora, también opuesto a las movilizaciones sociales y a los partidos políticos de masas, tanto el APRA como el Partido Comunista. Explico esta parte, jóvenes. Resulta que Odría no va a gobernar él solo, ¿no? Él solo no podría tener el poder de gobernar, sino que él se va a aliar a un sector de oligarcas, es decir, de hacendados, de personas que estaban vinculadas a la agroexportación de productos, ¿no?, agrícolas. La agroexportación había convertido a unos cuantos empresarios en hombres muy ricos, ¿no? Y a eso se le llamaba la oligarquía, ¿no? La oligarquía agroexportadora va a ser quien respalde el gobierno de Odría, y Odría se va a encargar de alguna forma reprimir, castigar, silenciar a todas las organizaciones populares, llámese estudiantes, profesionales, que veían que su gobierno pues era una dictadura, ¿no? Una dictadura muy sangrienta, muy cruel. Entonces, las personas se van a rebelar contra el gobierno de Odría, pero Odría va a saber, en este caso, contener a las movilizaciones, reprimiéndolas, muchos de ellos encarcelándolos o, en todo caso, desapareciéndolos, ¿no? Y también el gobierno de Odría, las Fuerzas Armadas, empezaron a perseguir a 2 partidos políticos que hasta ahora existen en el Perú, ¿no? Me refiero a los apristas y a los comunistas, ¿no? Ambos, apristas y comunistas, estuvieron perseguidos, ¿no?, por el gobierno de Odría, ¿no? De una manera muy peculiar, ¿no? Es decir, en el mundo, ¿no?, estamos hablando de una guerra fría, y los Estados Unidos pues estaba muy preocupado en que el socialismo no avance en el mundo, y por esa razón es que el gobierno norteamericano respaldaba, ¿no?, los gobiernos dictatoriales en América con la intención de frenar cualquier movimiento popular, ¿no? Contexto es la Guerra Fría, y también San Marcos ha preguntado sobre un contexto muy, pero muy en particular, jóvenes. El contexto muy en particular que vamos a ver también es la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, jóvenes, sucedió en el año 1950, cuando los Estados Unidos va a tomar posiciones estratégicas militares en Corea del Sur, y Corea del Norte va a estar, pues, ¿no?, ligado a Rusia y a China, que ambos eran comunistas en esa época, ¿no? Entonces, la Guerra de Corea, jóvenes, fue el primer conflicto armado en que ambas superpotencias se vieron las caras, por así decirlo, ¿no? Se enfrentaron, se vieron las caras. Entonces, justamente por esa razón, jóvenes, es que se dio esto de la Guerra Fría, se inició con el primer enfrentamiento indirecto que hubo entre ambas potencias fue en Corea,
y acá en nuestro país estaba gobernando el presidente Odría, ¿no? Entonces, en nuestro país, jóvenes, se incrementan las exportaciones, ¿sí? Se incrementan las exportaciones con el objetivo, jóvenes, con el objetivo de apoyar, ¿no? Apoyar a los, en este caso, el bloque norteamericano, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Se elevan las exportaciones de materia prima del Perú hacia Estados Unidos para que Estados Unidos, a través de su industria que tiene, ¿no? Pueda fabricar, ¿no? Diferentes armamentos, ¿no? Y también, ¿no? Obviamente apoyar a Corea del Sur, su aliado, para que pueda vencer a Corea del Norte. Por eso se dice que en la época de Odría subieron las exportaciones en nuestro país, ¿no? A eso se debió. Y eso ha sido 2 veces pregunta de examen de admisión, ¿no? El contexto y también qué sucede en el Perú, ¿no? En el Perú se incrementan las exportaciones de materias primas. Como sabemos, un poco para recordar la clase anterior, como sabemos, la Guerra Fría terminó con, en este caso, digámoslo así, la Guerra Fría y la Guerra de Corea, en este caso, terminó con la división de Corea en 2 extremos, ¿no? El extremo sur capitalista y el extremo norte comunista. Y bueno, pues hasta el día de hoy, lamentablemente, el pueblo de Corea sigue dividido, ¿no? Antecedente al gobierno de Odría. Como ya te había dicho en la introducción al tema, el antecedente es este presidente, ¿no? El arequipeño José Luis Bustamante Rivero, ¿no? José Luis Bustamante Rivero era un hombre, digamos, acaudalado, un hombre que en este caso estaba muy a favor de los intereses de un sector de la burguesía industrial. Este personaje, José Luis Bustamante Rivero, era un hombre acaudalado, pertenecía a un sector social dominante, era una persona que pues tenía mucho poder económico, ¿no? Y ahora con la presidencia alcanzaba el poder político. Y cuando llegó al sillón presidencial a ocupar el cargo de gobernante, su gobierno favoreció intensamente al sector burgués, ¿no? No tanto a la oligarquía, ¿no? Que era en esa época también un grupo muy poderoso, sino más favoreció a la burguesía industrial. También durante su gobierno, José Luis Bustamante estableció medidas, ¿no? En favor de las masas populares, como por ejemplo, jóvenes, legalizar sindicatos obreros, sacó una ley del llanaconaje, y la ley de llanaconaje y la legalización, ¿no? De los sindicatos era pues un avance, ¿no? En las luchas obreras en esa época, ¿no? Ahora hay que aclarar también que estas leyes que sacan, ¿no? Del todo no favorecen solamente a los obreros o a los campesinos, ¿no? Sino también favorece a un grupo de burgueses industriales, ¿no? Que ven en este caso la forma de reglamentar el trabajo de los obreros y reglamentar el trabajo de los campesinos, ¿no? Porque la ley de llanaconaje es la ley del campesinado, ¿no? Bueno, también jóvenes, algo que ustedes de repente habrán escuchado es que este presidente hizo nada menos que promulgar la ley de las 200 millas, ¿no? Que no está acá en la información, pero sería bueno que ustedes lo tengan apuntado. Él sustentó la tesis de las 200 millas de soberanía marítima, con lo cual a partir de ese momento el Perú gozará, pues, ¿no? De soberanía marítima más de 360 kilómetros de mar, ¿no? Es decir, contando de nuestra orilla hasta las profundidades, 200 millas, ¿no? Que son algo más de 360 kilómetros, el Perú es dueño de ese mar, ¿no? Y a partir de esas 200 millas hacia el fondo del mar ya es, ¿no? El océano, en este caso, general para todo el planeta, pero nosotros tenemos el derecho, ¿no? de pescar en nuestro mar las 200 primeras millas, ¿no?
Esto sin duda pues es una gran noticia para el Perú, ¿no? Porque somos uno de los países más ricos en especies marinas, ¿no? Pero inmediatamente el gobierno norteamericano, cuando se enteró de esta ley, la refutó, la contradijo y no aceptó la tesis de las 200 millas porque dijo de que el mar no podría, ¿no?, solamente destinarse para un solo país y bueno, tuvo objeciones, ¿no? Pero lo cierto es que desde este presidente viene esa tesis de las 200 millas, ¿no? Entonces, al parecer, era un presidente que tenía, en este caso, bueno, y buenas iniciativas, ¿no? El problema fue, jóvenes, que este presidente que entró a gobernar en el año 1945, entró a gobernar por una alianza de partidos. Una alianza de partidos se le llama frente. A las alianzas de varios partidos que se juntan para unas elecciones se le llama frente. Él gobernó por el Frente Democrático Nacional, jóvenes, ¿sí? Repito, él gobernó por el Frente Democrático Nacional. Fredena se llamaba su agrupación, su frente. Y este frente político, el Fredena, había contado con el apoyo de muchos candidatos que habían también preferido que Bustamante gane las elecciones, pero una vez en el poder a Bustamante, estos políticos empezaron a sabotear, empezaron a boicotear su gobierno. Tanto fue, jóvenes, el boicot que hicieron de que incluso el mismo APRA en el Congreso generaba todo el tiempo oposición y oposición. El APRA quería derrocar a Bustamante y convertir en presidente a Haya de la Torre, que era el líder de ese partido. Entonces, su gobierno de Bustamante era muy inestable, jóvenes, bastante inestable. Había bastante oposición por parte de los políticos tradicionales del APRA, ¿no?, y de otras agrupaciones. Entonces, resulta que José Luis Bustamante Rivero, en el año 48, va a terminar siendo derrocado por un golpe de Estado que se sublevó en Arequipa, que lo bautizaron como la Revolución Restauradora de Arequipa. Este golpe de Estado fue dirigido por el general Manuel Odría Moretti, y este general representaba a la oligarquía, esa oligarquía que Bustamante no había ayudado en su gobierno, porque Bustamante era más a favor del sector burgués industrial, y esa oligarquía agroexportadora saca al gobernante Bustamante y pone en su lugar a un general oligarca como era Odría, ¿no? Odría va a ocupar el cargo de presidente por encargo de la oligarquía peruana, ¿sí? Así es como termina su gobierno de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Y en este caso entra a gobernar Manuel Odría, ¿no? Lo interesante de este tema, jóvenes, que de repente si a ustedes les gusta leer, tienen por costumbre, de repente por ahí alguna obra literaria, hay un personaje que vive esta época, es el personaje Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel peruano, y él habla del gobierno de Odría, por ejemplo, ¿no? Él habla del gobierno de Odría en su obra Conversaciones en la Catedral, por ejemplo. Él habla ahí del gobierno de Odría, cómo Odría se desempeñó, ¿no?, en ese contexto. Y José Luis Bustamante Rivero era su familiar directo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno, entonces, ahí tienes una literatura también para complementar este tema, ¿no? Nos piden en la universidad también, ¿no?, leer este premio Nobel peruano y sería importante, ¿no?, conectar la literatura con la historia. No, Aldo, no sería un gamonal. El término que le damos a Odría es más que todo de ser un oligarca, ¿no? Oligarca. Probablemente de ahí, si queremos llamarle un sinónimo, terrateniente puede ser también, ¿no? Pero gamonal se utiliza más, Aldo, para los hacendados sureños, ¿no? Los hacendados sureños que están dedicados a otros negocios, ¿no? Pero es un término muy en particular para determinados hacendados, ¿no? Gamonales, le decía, ¿no? Gamonales. Manuel Odría era provinciano, jóvenes, pero era provinciano de la ciudad de Tarma, en Junín. Él era hijo ilustre de
de esa provincia. Ya, acá está, jóvenes, lo que te decía de Odría, ¿no? Odría va a gobernar 2 años como militar, ¿no? Acá está, Junta de Gobierno, del año 48 al año 50, y posteriormente Odría va a gobernar 6 años de manera constitucional, es decir, cuando gane las elecciones con una votación de parte de la población, ¿no? Acá lo vemos al general Odría en la foto de la izquierda, el general Odría, y en la foto de la derecha, su obra más emblemática de Odría. La obra más emblemática de Manuel Odría, jóvenes, es esto que ustedes ven acá, que es el Hospital Edgardo Rebagliati, ¿ya? Llamado Hospital del Empleado también. El Hospital Rebagliati, el Hospital del Empleado, queda en Jesús María, en el distrito de Jesús María, y este mega hospital gigantesco, es el más grande de nuestro país, ¿no? Pues actualmente corresponde, ¿no?, a la red de salud, ¿no?, en este caso de la red de seguros es salud, ¿no? Ya, de repente alguna vez hemos visitado este hospital porque a veces algunos familiares, ¿no?, son internados en este hospital gigantesco, y fue pues uno de los hospitales más modernos, si no es hasta el más moderno del Perú, ¿no? Y eso que fue hecho en la década de los 50, ¿no?, hace 70 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las tantas obras que Odría va a mandar a construir. Odría va a mandar a construir hospitales, ministerios, colegios. Su eslogan, su frase muy popular de Manuel Odría era hechos y no palabras, ¿no? Él decía que había que hacer más obras y hablar menos, ¿no? Bien, jóvenes, ¿sí? Acá vemos, vamos a hablar primero de la Junta de Gobierno de Manuel Odría, ¿no? Ya es la primera parte, Junta de Gobierno, los 2 primeros años. Cuando hablamos de la Junta de Gobierno, 1948-1950, decimos que Odría estableció una dictadura militar y estableció las siguientes medidas económicas y políticas, ¿ya? ¿Ya? Primero, en el aspecto económico, Odría dictó medidas liberales como la eliminación del control de precios, ¿no?, por parte del Estado, y de las restricciones a la importación y exportación que afectaba a la oligarquía. Jóvenes, esto de las medidas liberales da a entender que el general Odría entendía de que es mejor, ¿no?, promover el libre comercio en nuestro país, ¿no?, y no tanto que el Estado pues intervenga en los asuntos económicos, ¿no? A eso se refiere con la ideología liberal, ¿no? Si te acordarás, la clase anterior hablamos qué cosa es la ideología liberal y por qué Estados Unidos es el país más liberal del mundo, ¿no? Entonces, justamente por esa, una de las razones es porque utilizan medidas económicas liberales como el libre comercio y cero restricciones económicas en la importación y exportación. En el aspecto político, jóvenes, sacó una ley el general Odría en donde va a ordenar la persecución y represión de los opositores al régimen. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los movimientos populares, llámese sindicatos, llámese trabajadores que hacen sus huelgas, llámese el partido aprista o comunista también, los partidos políticos y las movilizaciones sociales están restringidas, están prohibidas, nadie puede salir a protestar bajo la consecuencia de que si lo hicieran, jóvenes, va a empezar, ¿no?, en este caso, a darse, jóvenes, un fuerte castigo, ¿no?, a aquellas personas que tengan la osadía de hacer estas protestas, ¿no? Con lo cual, pues, el general Odría ya está demonizando a la población, porque las protestas no se van a reprimir en esa época con gases lacrimógenos, ¿no?
las protestas se van a reprimir con el encarcelamiento y la muerte también. Muchas personas murieron por protestar en ese contexto, ¿no? Mucho más que de repente las últimas protestas que han habido en nuestro país, ¿no? Ahora, acá viene lo interesante, jóvenes. Odría es un dictador, ¿no? Totalmente dictador, gobierna con su uniforme de militar, es un dictador. Pero Odría va a querer darle digamos, un cambio, un viraje a su gobierno, porque quiere legitimar su gobierno, quiere que su gobierno parezca legítimo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer la siguiente estrategia, Odría. Dejará la presidencia encargada a un general justamente de mando alto para que lo pueda reemplazar. Y una vez que deja la presidencia, ¿no? Deja la presidencia de la Junta Militar que él dirigía, va a postular a las elecciones, ¿sí? Pero va a postular a las elecciones como un candidato único. Imagínate, ¿no? Un candidato único, ¿no? Había la intención de que un candidato llamado Montañe, Ernesto Montañe, si no me equivoco, había la intención de que Ernesto Montañe postule también a la presidencia, ¿no? Del año 50. Pero por alguna razón el gobierno militar impidió eso, ¿no? Lo acusó a Montañe de cometer algunas irregularidades y no se le permitió participar en las elecciones, a pesar que quería hacerlo, ¿no? Entonces ya te imaginarás, joven estudiante, Odría, sin candidato opositor, siendo el único candidato, ¿no? Simplemente pues para ganar las elecciones, ¿no? Y él consideraba que eran unas elecciones limpias. Él había ganado democráticamente, ¿no? Cuando no hay nada más falso, porque Odría no gana por voto popular, sino gana porque no había más opciones, ¿no? Entonces, por si acaso a la gente que lo seguía, a Odría en esa época, me recuerda mucho a la gente que hoy en día sigue a dictadores como Fujimori, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los seguidores de Fujimori dicen fujimoristas, ¿no? A los que seguían a Odría les llamaban así, odriístas. Y los odriístas formaron un partido político que llevaba su apellido del dictador, ¿no? De este dictador cruel que era Odría, ¿no? El partido político de Odría se llamaba UNO, así como lo escuchan, ¿no? UNO, la U de Unión, la N de Nacional y la O de Odriísta, Unión Nacional Odriísta, ¿no? Y los odriístas salían a las calles a defender a su líder, que lo consideraban, ¿no? El candidato más bueno, más, digamos, el que más obras ha hecho, el que más promesas ha cumplido. La gente se deja llevar mucho por el populismo, entonces, sin duda, Odría fue muy, pero muy querido por unas personas y odiadas por otras también, ¿no? Las personas intelectuales, las personas que conformaban partidos políticos, obviamente no van a aceptar este gobierno dictatorial de Odría, porque saben muy bien que es un gobierno tirano, ¿no? Sin embargo, el otro sector sí lo va a aceptar, ¿no? El sector, en este caso, popular, ¿no? Porque se va a ver representado en las obras que él hace, ¿no? Por esa razón, jóvenes, eso explica por qué en la década de los 90, en nuestro país, el dictador Fujimori, que era tan sanguinario como el dictador Odría, hasta el día de hoy no tiene sus simpatizantes, ¿no? Eso llama mucho la atención a muchos de nosotros los ciudadanos, ¿no? De imaginarnos, ¿no? ¿Por qué los dictadores, si se les acusa de corrupción, se les acusa de asesinato, se les acusa de ser hombres muy crueles con el pueblo, por qué tienen todavía, ¿no? Cierto grado de aceptación en algunas personas, ¿no? Odría era un hombre muy querido por algunas personas, igual que también más adelante veremos al general Velasco y posteriormente a Alberto Fujimori, ¿no? Personas queridas, ¿no? Por un sector de población que de alguna forma han recibido algún tipo de dádiva, algún tipo de obsequio, y esas personas viven pues toda su vida agradecidas al gobernante. Entonces, eso habla un poco, jóvenes, cómo es el sentir político de nuestro país, ¿no? En nuestro país es fácil ganar un voto, fácil ganar un simpatizante, ¿no? Regalando algo, ¿no?
por ahí de repente recibes un tupper, recibes por ahí un comedor popular, recibes por ahí de repente algún préstamo de que hace el gobierno, ya, entonces es un buen gobernante, ¿no? Y ya se ganó, ¿no? El cariño a muchos años más, ¿no? Entonces, eso es un problema, jovencitos, también en nuestro país, ¿no? La poca falta de conciencia política en nuestro país. Ayúdenme acá, jovencitos, en las preguntas. Dice, 1. En el año 1948, la crisis económica, social y política terminó con una gran dictadura. La dura represión a partidos como el APRA y el Partido Comunista Peruano se dará mediante la Ley de Seguridad Interior durante el gobierno de... ya están marcando la clave acá los jóvenes. La clave, de hecho, pues, ¿no? Jovencitos, muy bien, excelente, ¿no? Es Manuel Odría. Pregunta 2. Durante el periodo de la Junta de Gobierno del 48 al 50, el general Odría deja el poder al general Zenón Noriega y se produce la bajada al llano. Con ello conllevó al régimen militar de Odría a... ¿Ahí qué marcamos, jóvenes? A ver, ¿qué marcamos? Muy bien, eso llevó a que Odría se presentase a las elecciones de 1950. A ver, si por ahí algún joven me dice, ¿qué significará bajar al llano? ¿Qué significa bajar al llano, jóvenes? A ver. Cristel dice cuando renuncia a Odría, dice. Claro, Cristel, ¿no? En parte tienes mucha razón, ¿no? Cuando renuncia a Odría. Y agregamos a lo que dices también, bajar al llano significa, ¿no? Dejar tu cargo, ¿no? Y convertirte en una persona más de los ciudadanos, ¿no? O sea, es como decir, si el actual presidente, supongamos este ejemplo, ¿no? El actual presidente peruano, Sagasti, ¿no? Dejara de ser presidente y volviera a postular a un cargo en el país, también sería conocido como bajada al llano, ¿no? Pues está dejando un cargo y está convirtiéndose en un candidato más, ¿no? Ahora, en el caso de Odría, cuando hace la bajada al llano, bueno, ponemos esa frase entre comillas, como diciendo, ¿no? Esto realmente nunca ocurrió, ¿no? Porque Odría momentáneamente deja el gobierno para presentarse y ganar a través, obviamente, de un fraude, porque para decir que él era el único candidato, entonces ya todo es indicar de que él iba a ganar, ¿no? Entonces ahí no hay nada, ¿no? Eso es un fraude electoral, ¿no? No haber más candidatos, ¿no? Y desautorizar al único candidato que se iba a oponer, ahí viene, ¿no? El fraude. No sabía, Nicole, ¿qué hizo Forsyth? Cuéntanos, ¿cuál es la...? A ver, encendemos el micro, hay un joven, una señorita dice que... A ver, ¿en qué se parece ¿no? a Forsyth? A ver, Nicole. Ya, porque dejó el cargo de alcalde. Ya. Claro, Nicole, lo que pasa es que él deja el cargo de alcalde para postular a la presidencia, ¿no? Pero en el caso de Odría, él deja el cargo de presidente para postular a presidente, o sea, ¿no? Él se quedó en el mismo grupo, ¿no? Profesor. Sí, ¿Nicole? Sí, o sea, bajada al llano solamente sería cuando deja de ser presidente para volver a presentarse como candidato. Diríamos que en el Perú solamente se ha presentado ese caso en la presidencia, ¿no? Pero en general bajar al llano lo entendemos como dejar tu cargo que tienes, el cargo de gobernante, y ser nuevamente un ciudadano más, ¿no? Un ciudadano más de los 30 millones, ¿no? Entonces, de ahí que se dice bajar al llano, o sea, bajar del lugar donde te encuentras, ¿no? A ser un participante más de las elecciones
presidenciales, ¿no? A eso se entiende como bajada al llano. No se ha presentado ese caso en los municipios, ¿no? Porque en los municipios, a ver, en Lima casi no ha habido esa característica, ¿no? Pero puede darse, ¿no? Puede darse. Generalmente esto se ha presentado con Odría, ¿no? En el gobierno que él tuvo, ¿no? De ahí no he visto ningún otro candidato que haya tenido de Odría hacia adelante esa característica, ¿no? De bajar al llano. En épocas anteriores, sí, un gobernante que fue militar, llamado Sánchez Cerro, postuló a la presidencia como civil, pero ahí en esa ocasión Sánchez Cerro, por ejemplo, tampoco se le llama bajada al llano, ¿no? Este término se va a acuñar más que todo en el gobierno de Odría. Ahí es donde se acuña, donde se fortalece esa frase. Bueno, jovencitos, vemos ahí la foto del general Odría, ya en este caso, ¿no? Con su traje de civil, ¿no? Ya no es el general, ¿no? Y ahora es el presidente de la República, el presidente civil. Hay muchos militares que han dejado de serlo para postular a la presidencia. Nosotros, de repente, ustedes han visto el más reciente caso de un militar que dejó de ser, ¿no? Para postular a la presidencia, ¿no? Que fue Ollanta, ¿no? Él fue un caso en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hay muchos militares que han dejado de serlo para postular a la presidencia, porque saben muy bien que tienen todas las de ganar, ¿no? Se consideran personas que tienen esa posibilidad, ¿no? Así es. Bien, jovencitos, vamos a hablar del gobierno constitucional. En el gobierno constitucional, Odría va a establecer en nuestro país una misión económica que venía de los Estados Unidos. Esta misión económica se le llamó así, la misión Klein, ¿no? Esta misión Klein va a asesorar al gobierno de Odría y le recomienda que implemente medidas económicas liberales para favorecer a la inversión extranjera en el Perú. Es decir, Odría lo que está buscando es que haya más inversión extranjera en nuestro país gracias, ¿no? En este caso, a la implementación de medidas económicas liberales, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a implementar esas medidas económicas liberales, ¿no? Recomendadas por la misión Klein? Uno, por ejemplo, ahí está el Código de Minería, la cual exonerará a las empresas mineras de pagar impuestos durante 25 años. Miren qué tal, ¿no? Privilegio de las empresas mineras de no pagar, en este caso, impuestos, ¿no? Al Estado. También sacó un código de petróleo que autoriza la explotación de nuevos yacimientos con beneficios tributarios. O sea, explotación de nuevos yacimientos petroleros a nivel nacional. También, jóvenes, estableció el Código de Electricidad. Código de Electricidad promueve la inversión en electricidad ante la mayor necesidad de este servicio por el crecimiento del IVA. Surgen también en nuestro país nuevas empresas de Estados Unidos, invierten en Perú, ¿no? Debido a estas leyes liberales que estaba aplicando Odría. Por ejemplo, en nuestro país surge la Southern Peru Copper Corporation, ¿no? La cual va a explotar cobre en la ciudad de Tacna, o también la empresa norteamericana Marcona Mining Company, que explotará el hierro en Ica, ¿no? Entonces, como vemos, el general Odría está dando facilidades a aquellos empresarios provenientes de los Estados Unidos, ¿no? Eso es el modelo liberal, el modelo de libre mercado, ¿sí? Acuérdense, hemos hablado bastante del modelo liberal en la clase anterior, que hemos hablado de Guerra Fría, y este modelo lo está aplicando Odría en nuestro país, ¿no? El modelo liberal. Y como estamos en Guerra Fría, obviamente pues que Odría va a ser una persona, digámoslo así, intransigente con aquellos que no opinan como el general Odría, que están del otro lado, del lado socialista, ¿no? Entonces ahí también vienen los problemas en ese contexto.
A ver, jovencitos, ayúdenme acá. Dice, pregunta 3. En el gobierno de Odría, el sector económico exportador de materias primas agrícolas y de minerales aumentó ante la demanda generada por... ¿Qué hizo que se incrementara la demanda? ¿Qué acontecimiento histórico? Ah, muy bien, ¿no? Por ahí ya muchos han dado con la respuesta, aunque déjenme decirles que en este caso, a ver. Sí, todos han acertado, todo está muy bien. La respuesta es la guerra que se había dado en el país de Corea, ¿no? Corea era el país que había enfrentadose en la guerra, ¿no? 4. En el periodo del Ochenio, las mineras norteamericanas que se beneficiaron con el Código de Minería, mediante el cual pudieron extraer cobre, ¿no? Y también el mineral de hierro, respectivamente fueron. ¿Cuál sería? La B. Ajá, muy bien, correcto, señorita. La Southern Perú y la Marcona Mini, ¿no? Muy bien. La respuesta 4, la B de Buenos. Pregunta de San Marcos. Identifique 2 asuntos que correspondan al gobierno de Odría, conocido en la historia como el Ochenio. 1. Obtención del dominio marítimo del Perú. 2. Persecución a apristas y comunistas. 3. Alianza con la oligarquía. 4. Inversiones norteamericanas en caucho y pesca. A ver, persiguió a los apristas y comunistas. La 2 es correcta, ¿cierto? Y la 2 aparece nada menos que en la alternativa 4, no, en la alternativa A y la alternativa B. ¿Sí? Ahora entonces tendríamos que ver cuáles son las otras alternativas que aparecen también. ¿Qué marcarías ahí? La B. Sí, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, tiene razón. Es más, ahí creo que lo han puesto doblemente la B, ¿no? A ver. Muy bien, chicos. Ya está. Entonces, la clave es la B de Buenos, como ustedes, ¿no? Mire, pregunta San Marcos, ¿no? Hace poco nomás, hace un par de años. Ya, ahora vamos a hablar del gobierno constitucional. Odría ya se convirtió en presidente constitucional del país. Si tú puedes ver esa fotografía que está en tu pantalla, esa fotografía correspondía al Ministerio de Educación que se construyó en la época de Odría. Los que han pasado por el centro de Lima y conocen la avenida Bancay, saben que en la avenida Bancay, ¿no? Muy cerca de Mesa Redonda, está esa gran edificación, ¿no? Claro está que ya no es del Ministerio de Educación, sino ahora pertenece al Poder Judicial, pero sigue habiendo ese enorme edificio, ¿no? Curvo, ¿no? Que era toda una novedad para esa época, ¿no? Un edificio muy moderno, curvo, que pues sin duda había revolucionado la arquitectura de los años 50, ¿no? Imagínate, ¿no? Un edificio de esa naturaleza, ¿no? En nuestro país, ¿no? A 2 cuadras de ese ministerio está la Plaza San Martín, ¿no? Está ahí en la avenida Colmena, ¿no? Ese edificio es muy céntrico, ¿no? Muy céntrico. Y al costadito del Parque Universitario y la casona de San Marcos. Bueno, en el aspecto social, el gobierno constitucional de Manuel Odría generó lo que se conoce como el asistencialismo y populismo. Incremento del gasto público para ganar el apoyo de las masas populares en Lima y provincias. El lema que utilizaba el dictador Odría era hechos y no palabras, es decir, dejar de hablar y construir más obras. Por eso es que mandó a construir muchas obras públicas y también con ello generaba miles de puestos de trabajo. Las obras públicas que mandó a construir Odría está el Ministerio de Educación,
está el Ministerio de Trabajo y de Salud. También hospitales, entre ellos se encuentra el Hospital de Lima, ¿sí? El Lima, que sería el hospital del empleado, ¿no? Que te mostré en la foto. Y también, jóvenes, mandó a construir el enorme Estadio Nacional, ¿no? El Estadio Nacional en donde, pues, hace poco, ¿no? Nuestra selección jugaba, ¿no? En el Estadio Nacional. El Estadio Nacional ha sido remodelado, ojo, el Estadio Nacional que ahora vemos no es el de la época de Odría. En la época de Odría el estadio era mucho más sencillo. Ahora ha sido remodelado por otro presidente que, bueno, lamentablemente generó, ¿no? Mucha corrupción en nuestro país y este presidente que remodeló el Estadio Nacional en su segundo gobierno fue Alan García, ¿no? Alan García también ahí no ni siquiera reconstruyó, sino solamente adornó el museo, el Estadio Nacional, convirtiéndolo pues en un estadio con una infraestructura más moderna, ¿no? Pero también ahí se han hecho denuncias en el actual Estadio Nacional de que ha habido malversación de fondos, ¿no? Para la construcción de ese mega estadio, ¿no? Jóvenes, también el gobierno de Odría mandó a construir grandes colegios que en ese momento se llamaban grandes unidades escolares. Estos grandes colegios que se mandaron a construir, por ejemplo, eran los colegios Alfonso Ugarte, Ricardo Palma, Colegio Melitón Carvajal, ¿no? Colegios emblemáticos, colegios enormes, ¿no? Que de alguna forma mucha gente que en esa época pues observó esa construcción de colegios estaban muy conformes con el gobierno de Odría porque decían, miren Odría cómo trabaja, cómo desarrolla el país, decían. Y también, jóvenes, en esa época la Escuela de Ingenieros no tenía un campus, entonces el gobierno de Odría le va a ceder un campus universitario para que lo utilicen como una ciudad universitaria y puedan mudarse a esa zona, ¿no? Y es así como nace el campus de la Escuela de Ingenieros, pero cambiaría el nombre y ya no se le llamaría Escuela de Ingenieros, sino Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, por esa razón dice ahí, ¿no? Fundación de la UNI, ¿no? Uno dirá, profesor, pero si la UNI surge en el siglo XIX, ¿no? Claro, surge en el siglo XIX con el gobierno de Manuel Pardo Lavalle, la Escuela de Ingenieros, pero acá es la Universidad Nacional de Ingeniería, que vendría a ser el nuevo nombre que tendría esta casa de estudio, ¿no? Y la UNI ya pues empezará sus actividades académicas con el nombre de universidad, ¿no? Y desde esa fecha, jóvenes, hasta el día de hoy, nadie puede detener el avance de la UNI. Tiene muy buena, digamos, desarrollo en el campo de las ingenierías, porque se han especializado justamente en ese rubro, ¿no? Y si tú conversas con de repente amigos que postulan a la UNI, sabrán que su examen también es sumamente exigente, ¿no? Bueno, ¿qué más? En el gobierno constitucional, el general Odría dio beneficios sociales como salario mínimo, también participación de los trabajadores en el recibo de las utilidades, ¿no? Las utilidades que genera la empresa se reparten entre los trabajadores. Y algo interesante, jóvenes, Odría aplicó acá en el Perú una ley que venía desde otros países del mundo, ¿no? Por ejemplo, esta ley vino desde Argentina y otros países también aparte de la Argentina. Es que en Argentina, jóvenes, se había permitido que la mujer pueda participar en las elecciones, se le permitió votar. Entonces también acá en el Perú se va a permitir votar a la mujer, ¿no? Voto femenino, se saca el voto femenino. Solo que, jóvenes, hay que tener bien claro que el voto femenino que se da en el Perú correspondía solamente al sector de mujeres de la aristocracia. No podía votar cualquier mujer sino de la aristocracia, porque el requisito para votar era ser una persona mayor de edad y tener, pues, ¿no? Una educación que le permita leer y escribir, ¿no? Para saber qué marcar, cómo, ¿no? Hacer su votación. Entonces, bueno, pues la mujer que no cumplía esos requisitos simplemente no podía votar, ¿no?
Así es, jóvenes. Así es como las damas tienen ahora, ¿no? Su derecho a votar. Jóvenes, ahí encontramos, por ejemplo, lo que te estaba diciendo hace un instante, ¿no? La fundación de colegios, centros de estudio, universidades, y ahora agregamos a todo eso el Centro de Altos Estudios Militares. El Centro de Altos Estudios Militares, que hasta ahora existe, el CAEM, fue fundado por el gobierno de Manuel Odría. El CAEM, jóvenes, todavía sigue existiendo, está en Chorrillos. Se le llama, ¿no?, Centro de Altos Estudios Nacionales en la actualidad, ¿sí? Pero la función es la misma, ¿no? La función es formar, ¿no?, futuros militares capaces de hacer las reformas en nuestro país, ¿no? O sea, como ir entrenando a los militares para que ocupen puestos claves en el gobierno, ¿no?, más adelante. Por eso dice, fundado por generales y coroneles de tendencia reformista, realizan estudios de ciencias sociales para identificar los principales problemas del país y proponen reformas dentro de la nueva doctrina de seguridad nacional, reforma agraria, promoción de la industria, nacionalización de empresas extranjeras, etcétera, etcétera. Jóvenes, una de las cosas que Odría también provocó en su gobierno, una de las cosas que provocó y que de repente por ahí no se ha agregado en la pantalla, en las diapositivas, pero que creo que es bueno también llamarlo así, en nuestro país el fenómeno migratorio se incrementó enormemente. Se incrementaron muchísimo las migraciones de las provincias a la capital, ¿no? Es decir, venían de provincia gran cantidad de compatriotas, ¿no?, de diferentes partes del Perú, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, La Libertad, Iquitos, ¿no?, Pucallpa, Madre de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Venían a la capital. Y el gobierno de Odría se veía, pues, digamos, incómodo, ¿no? Porque decía, ¿no?, de que se está llenando, pues, ¿no?, la capital de personas provincianas, ¿no? Aunque el mismo Odría era provinciano, pero había ciertamente una discriminación con la gente que viene de provincias, ¿no? Llega la gente de provincias, ¿no? Mucha gente decía que ellos van a traer, pues, ¿no?, la pobreza, las enfermedades, ¿no? Nos inunda, ¿no?, el huaico, decían los miembros de la oligarquía, que estaban en contra de la llegada de provincianos a la capital. Y cuando un provinciano llega a la capital, jóvenes, no tiene, pues, no, un lugar donde poder vivir. Entonces, por esa razón, se dice que en esta época se formaron lo que nosotros conocemos como las barriadas, ¿no?, los lugares bastante humildes, donde la gente muchas veces vive sin los servicios básicos, ¿no?, sin luz, sin agua, ¿no? Estas barriadas son lo que actualmente le diríamos los pueblos jóvenes o también asentamientos humanos, ¿no? Eso abundó muchísimo en el gobierno de Odría, ¿ya? El gobierno constitucional de Odría fue del año 1950 al 56, lo volvemos a repetir, ¿no? Ya sabemos ello. Y con este gobierno se van a dar, pues, ¿no?, el boom de las exportaciones de materia prima hacia los Estados Unidos, ¿no?, por la guerra de Corea. Se va a dar también el voto femenino, el incremento de la población provinciana en la capital, ¿no? Y mucha gente, pues, ¿no?, se sorprendía que esto ocurriera, ¿no? Parecía que Lima se estaba llenando de población que no había visto anteriormente. Hoy en día sabemos que Lima, jóvenes, ocupa 1/3 de la población peruana, está viviendo en Lima, ¿no? Entonces, estamos bastante saturados en ciudadanos en la capital. Bueno, también, jóvenes, va a haber crisis, ¿no? El fin de la guerra de Corea redujo los recursos fiscales necesarios para que Odría continúe con el asistencialismo,
Odría va a recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Se produce la paralización de las obras públicas y la continuidad de la dictadura ocasionaron el descontento general y el retorno de la protesta social. La oligarquía retira su apoyo a Odría y exige el retorno a la democracia. Miren, qué interesante, ¿no? La oligarquía que lo había manipulado a Odría, ¿no? Ahora la oligarquía pues exige a Odría, ¿no? De que permita que haya elecciones y que, bueno, gane otra persona que también favorezca a la oligarquía, ¿no? Es una forma de darse un respiro, ¿no? Los grupos de poder apoyan a uno u otro candidato mientras les sean útiles, ¿no? Es igual, ¿no? Acá en nuestro país, ¿no? Útil Toledo, Alan, o de repente Kuczynski o Vizcarra, ¿no? Mientras que les consideraban útiles, bueno, ¿no? El Estado burgués les permitía, ¿no? Estar en el gobierno. Sin embargo, después jóvenes ya sabemos que muchos de ellos, ¿no? Fueron sacados, ¿no? Fueron sacados, vacados, o en todo caso renunciaron. Eso se debe, jóvenes, a que el gobierno pues puede poner o sacar a quien le dé la gana los sectores empresariales, ¿no? Los políticos tienen que obedecerlos nomás, ¿no? Bien, jovencitos. Jóvenes, a ver si por ahí se escucha un micrófono, hay una interferencia por ahí. Bien, hemos terminado el gobierno de Odría, jóvenes, y antes de ingresar a hablar del gobierno de las Fuerzas Armadas, vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Para poder con más energías, de alguna forma, de seguir estudiando el siguiente periodo de gobierno de las Fuerzas Armadas, que hoy día vamos a terminarlo y contundentemente. ¿Ya? Exactamente, jóvenes, 5 minutos vamos a dejar de pausa para que ustedes puedan, ¿no? Tener un brevísimo, ¿no? Receso, ¿no? De repente por ahí para desayunar, y de ahí en 5 minutos exactamente reactivamos la clase. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿podemos hacer la pausa respectiva? ¿Sí? Ahí, ¿la escucharon, jovencitos? Sí. Nicole, Aldo, Yamile.